Gracias a los amables compañeros aquí presentes, gracias a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy he visto que el boletín del Ministerio de Salud Pública hace referencia sobre el COVID a que hubo una reducción de la positividad, pero que se reportaron las últimas 24 horas el fallecimiento de 24 personas. O sea, 24 muertos en últimas 24 horas. Para tener una idea, desde septiembre no se reportaban en 24 horas más de 20 muertos. Entonces, eso tal vez puede, como quiera, revertir un poco la visión de un proceso de mejoría que pudiera estarse observando, o de control o de desaceleración de la situación de incidencia del COVID en la República Dominicana. Aunque mantiene ese dato, hay que decir, la letalidad todavía en un 0,50 y tanto en enero. Sí, como quiera se mantiene, porque estamos hablando como quiera de un pico un solo día. Y no se dice tampoco si son muertes y no tenemos una cantidad reportada de manera tardía. Y no tenemos una cantidad de muertos extraordinaria tampoco en los últimos meses. Hemos revisado las estadísticas sobre eso. Ahora, tenemos como quiera una situación de aparente reincidencia del COVID, incluso en el ámbito internacional. Ahora, y me refiero a eso para tomar en cuenta la situación de disyuntiva en que pudiera verse el presidente Luis Abinader y la decisión que ha de tomar el presidente Luis Abinader de jugársela en parte a seguir con el proceso de apertura de la economía, independientemente de que la incidencia del COVID se mantenga en los niveles que se ha mantenido, o que tal vez haya un pequeño aumento en cuanto a positividad, en cuanto a cantidad de fallecidos. O sea, el presidente Luis Abinader tiene como quiera la obligación, si se quiere, tal vez pudiéramos utilizar otra palabra, o la necesidad de continuar abriendo las actividades económicas. ¿Por qué? Porque el proceso de mejoría que se tenía previsto para este año parece que va a tardar más, por situaciones que se vienen produciendo que se tornan adversas. Por ejemplo, el caso de la incidencia de COVID en el ámbito internacional, Estados Unidos, Europa, Canadá. ¿Qué hace? Hace entonces que las perspectivas de recuperación del sector turístico se tarden más de lo que se tenía previsto. Quizás decíamos que este año posiblemente ya nosotros nos recuperemos. Ahí vemos una promoción del presidente Luis Abinader, de la presidencia de la República, donde se toma un corte del presidente Luis Abinader que dice que entre el 50 y el 45% de todos los hoteles en todo el país está ocupado. Eso no es cierto. Y él lo sabe que no es cierto. Pero claro, una forma de propaganda, se puede decir así, pero la verdad es que no es así. La verdad es que la ocupación hotelera en este país en este momento es de alrededor de un 30%. Y cuidado. Entonces, eso indica que vamos a tener una mayor tardanza para el proceso de recuperación del turismo, toda vez que necesitamos que en esos países que son los emisores de turistas hacia la República Dominicana, la situación mejore para que entonces esas personas puedan viajar hacia otros países, entre ellos la República Dominicana, y así entonces nosotros aumentar la cantidad de visitantes aquí y que entonces el turismo se mejore un poco. Pero está otro tema, la parte que tiene que ver con la vacunación, que en principio nosotros teníamos eso pautado para marzo, pero ahora resulta que las empresas fabricantes de las vacunas tienen atrasos y se han atrasado con países desarrollados, incluso que le tienen pedidos previos a los pedidos que hicimos nosotros, lo cual indica que vamos a tener un atraso también en cuanto a la llegada de las vacunas, que pensábamos que iba a ser eso para el primer trimestre de este año, y posiblemente eso esté para el tercer o cuarto trimestre de este año. Y cuidado, Entonces, esa situación también hace que se retrase un poco el proceso de recuperación que tenía previsto el gobierno a partir de este año 2021. Entonces, está el otro aspecto, el aspecto que tiene que ver con las finanzas públicas. El gobierno dice, bueno, mira, vamos a ver si se abre la economía, si comenzamos a abrir las empresas, y de todas maneras tenemos una estimación de ingresos ahí que puede ser favorable este año, y cuando las empresas ya estén funcionando, pues las recaudaciones han de aumentar. Pero ¿qué ocurre? Que en determinado momento parece que se perdió de vista que los meses en que hay mayores niveles de recaudación del impuesto sobre la renta en la República Dominicana es en los primeros 3 meses del año, o los primeros 4 meses, de enero a abril.
Porque las empresas cierran sus estados financieros a diciembre, reportan entonces sus impuestos entre enero, febrero, marzo, tienen hasta el 30 de abril para pagar el impuesto sobre la renta. ¿Correspondiente a qué? A las ganancias que tuvieron el año anterior. Pero ¿qué pasa? Que el año pasado fue precisamente cuando cerramos la economía. El año pasado fue precisamente cuando cerramos las empresas. ¿Qué está pasando en impuestos internos? Que impuestos internos ahora está recibiendo una cantidad extraordinaria de reportes de empresas que le están diciendo: yo perdí el año pasado. Yo perdí el año pasado. Yo perdí el año pasado. Y o ahí yo estoy no cerrado. Hay inspección que hacer. Yo cerré el año pasado. Yo todavía no he abierto mis puertas. Entonces yo no puedo reportar impuestos sobre la renta porque yo perdí. Al contrario, ni siquiera puedo pagar o reponer la exoneración del anticipo que me hiciste el año pasado. Y vemos que incluso Impuestos Internos está anunciando una exoneración del anticipo los primeros 4 meses de este año para las micro y pequeñas empresas. Sí, pero al final Impuestos Internos con eso no está haciendo ninguna exoneración. ¿Por qué no está haciendo ninguna exoneración? Porque la mayoría de esas pequeñas, micro y pequeñas empresas que serían beneficiarias del no pago de anticipo en los primeros 4 meses de este año, resulta que no ganaron el año pasado. Escúchame, ahí en el plan de las pymes se extendió hasta septiembre del año que viene lo del anticipo. A las pymes. De este año. Septiembre del 21. Entonces, no sé, como que no se está dando ningún beneficio. ¿Por qué no se le está dando ningún beneficio? Porque de todas maneras esas empresas no tuvieron ganancia el año pasado. Y muchas de ellas cerraron el año pasado. Hubo un momento en que cerraron sus puertas, señores, más de 11,000 empresas. Más de 11,000 empresas que cotizaban como empleadores a la Seguridad Social. Finalmente, al término del año, el promedio completo nos dio el cierre de más de 1,000 y tantas empresas. Pero originalmente cerraron más de 11,000, que después fueron abriendo otra vez. Pero esas empresas que cerraron, que luego volvieron a abrir, ¿qué están reportando el impuesto interno hoy día? Que perdieron dinero. Entonces, las recaudaciones para los primeros meses de este año del impuesto sobre la renta, vamos a ver en ellas una reducción considerable. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses. Y eso también es algo entonces que coloca al gobierno, al presidente, en una posición incómoda, porque el gobierno dice: bueno, señores, pero entonces ahora tenemos la situación de que se nos va a prolongar un poco más el proceso de recuperación y de que los reportes que tenemos de recaudo correspondientes a las operaciones del año anterior, todos se cayeron, porque el año anterior fue precisamente cuando las empresas cerraron. Tú puedes tener ahora un aumento de las recaudaciones por la vía de impuestos fijos y variables que tienen los combustibles, por la vía de el ITEVIS en el caso del consumo, que también ha bajado el consumo, pero también es un impuesto, como es un impuesto que pesa sobre como porcentaje del valor de lo que se vende, pues automáticamente tú tienes como quiera una recaudación ahí más o menos segura, que puede bajar por la baja de las ventas, pero no desaparecer. Ahora, cuando una empresa te reporta que perdió dinero, que no ganó dinero, automáticamente no hay impuesto sobre la renta ahí. No hay reporte de impuestos sobre la renta, no hay pago. ¿Quiénes están pagando impuestos sobre la renta? Bueno, los supermercados, que como quiera que sea uno de los sectores de mayor evasión fiscal que hay en este país. El sector financiero está pagando impuestos sobre la renta, pero ¿qué pasa con el sector financiero? Que ya el sector financiero adelantó una parte de ese impuesto sobre la renta. O sea que este año el sector financiero va a decir al gobierno: sí, mira, pero del impuesto sobre la renta que yo tengo que pagarte este año, correspondiente al año 2020, recuérdate que yo te hice un adelanto. Y ese adelanto que yo te hice, al final ya tú tienes que usar ese adelanto. ¿Cuál otro sector? Bueno, el sector de salud, que dicho sea de paso, tiene como quiera exenciones fiscales. Y posiblemente tengamos una situación ahí que, repito, obliga al gobierno ¿a qué? A jugársela. A decir: bueno, señores, es verdad que la situación del COVID, la situación sanitaria, tenemos que asumir los controles correspondientes, pero yo no puedo mantener la economía cerrada. Yo no puedo mantener la economía cerrada porque ya yo tengo, como gobierno, 1/8 parte de mi gestión completa, 6 meses. Y no he hecho nada. Porque realmente, en términos reales, por razones obvias, el gobierno del presidente Luis Abinader no ha hecho nada en estos 6 meses. Más que darle continuidad y tratar de manejar la situación que heredó de crisis sanitaria y económica. Y entonces, bueno, está buscando la manera de llevarle cierto alivio a los sectores y de llevarle cierto alivio a la sociedad, a la población, pero no es que ha podido emprender ninguno de los planes que tenía establecido su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque heredó un país en crisis. Pero seguro ha de estar pensando ahora en el año 2021, este año ya no es un año de transición, este año es mío. O
sea, este es un año de mi gestión como presidente. El presidente Luis Abinader tiene en el año 2021 un año que ya le corresponde a él toda la responsabilidad de la gestión. ¿Por qué? Porque ya no está diciendo, no, mira, que yo tomé, lo que pasa es que yo heredé a mitad de año, me entregaron el gobierno y tú sabes, encontré un desastre, encontré un desorden. Ya todo eso pasó. Ya en el año 2021 tú no puedes decir que encontraste un desastre, que encontraste un desorden, sino que tú tienes que trabajar con base en el presupuesto que tú elaboraste, con base en los planes que tú tienes. Entonces, con base en esos planes y tomando en cuenta que va a haber como quiera un retroceso, una desaceleración o una mayor lentitud en el proceso de recuperación que se tenía previsto para este año, el presidente no tiene otra opción que continuar con el proceso de apertura de la economía, aun cuando los indicadores sanitarios no les sean muy favorables. Es un riesgo que va a tener que tomar para poder entonces trabajar en base a una situación de crisis sanitaria y en base a una situación de crisis económica de la cual hay que ir saliendo, aunque sea lentamente, pero hay que ir saliendo. Y para ir saliendo de la crisis económica que tenemos y tomando en cuenta que ya no podemos justificar más endeudamiento del que está programado, de los cuales ya se han tomado este año sin que haya pasado el mes de enero 2.500 millones de dólares y todavía faltan 2.500 millones de dólares más por tomar prestado que están aprobados en el presupuesto, pues la alternativa que hay es la de seguir abriendo la economía, aun cuando los indicadores de salud en materia de COVID no sean tan favorables como se tenía previsto que iban a ser en los primeros meses de este año 2021.